Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestro programa de cada sábado. Vamos al encuentro con Jesús, esta catequesis de adultos que estamos compartiendo nosotros desde la Oficina Arquidiocesana de Catequesis junto con Suyapa Medios para tener esta oportunidad de renovar nuestra fe, partiendo del encuentro personal con Cristo Jesús que ya hemos vivido en el primer bloque destinado al querigma o primer anuncio. Ahora estamos comenzando la parte de profundizar la fe. Después de despertar la fe, profundizamos la fe que profesamos en el credo, símbolo o profesión de la fe que le llamamos. Nos sentimos contentos porque de esta manera vamos avanzando en nuestra catequesis de adultos. Hoy queremos compartir este tema tan bonito con ustedes, así como nosotros comenzamos a rezar el credo. Creo en Dios Padre. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta tarde, este tema tan precioso que queremos nosotros sobre todo profundizar, no para una forma de solamente tener una información o por curiosidad, sino para avanzar en esa conversión permanente que nos ayuda a ese cambio de mentalidad propia de los discípulos del Señor Jesús, porque esos somos, discípulos misioneros del Señor Jesús. Estamos contentos y estamos compartiendo también junto con el equipo de la Oficina Arquidiocesana de Catequesis, este equipo tan especial que me acompaña siempre. Junto conmigo entonces están las hermanas que van a saludar en este momento. Hermana Nora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Suyapa Sauceda. Pertenezco a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la colonia de Miraflores. También está con nosotros la hermana Iris. Hola, qué alegría estar con ustedes. Soy Iris Yolanda Castellanos Pérez y vengo de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta. Y conmigo también está la hermana Gladys. Hola hermanos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gladys Ferrera les saluda, Parroquia San Martín. Y vamos a estar atentos a este programa que traemos el día de hoy. Así es que bienvenidas Nora, Iris, Gladys, bienvenidos todos para compartir juntos esta experiencia tan bella de lo que es la catequesis de adultos. Vamos entonces a colocarnos en sintonía con el Señor en este momento a través de la oración. Hoy que queremos compartir con ustedes el tema Creo en Dios Padre, vamos a dejarnos inspirar por el canto, este canto que nos habla en esa oración tan especial. Padre, me pongo en tus manos. Ese canto nos va a inspirar para hacer este momento de oración. Así es que les invitamos a que digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en ese lugar que has destinado para poder ver este momento de catequesis y compartirlo juntos, te invitamos a que tomes esta actitud de oración y juntos escuchemos este canto para dejarnos inspirar en nuestra oración. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil, soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil, soy tu pequeño. Padre, tómame en tus brazos, ten piedad, muéstrame tu rostro. Me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil, soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil, soy tu pequeño. Dame
a conocer tus sendas. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, necesito darme con todo el amor de que soy capaz. Me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, te confío mis días. Quiero cumplir tu voluntad. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Padre, me pongo en tu regazo como un niño débil y frágil. Soy tu pequeño. Gracias te damos, Señor, por este momento tan especial en que podemos, así como nos dice este canto, ponernos en tus manos, así como un niño pequeño en brazos de su madre. Te encomendamos este programa de catequesis, este compartir tan especial en el cual nosotros nos sentimos creciendo en la fe, profundizando esa fe que tú nos has regalado como un don inmenso en nuestro corazón. Te pedimos que cada cosa que nosotros realizamos, sobre todo los esfuerzos que hacemos en este programa, sirvan para alabanza y gloria de tu nombre. Y te pedimos a ti, Virgen María, que nos acompañes, tú que eres el modelo de nuestra fe, tú que nos guías siempre, cúbrenos con tu manto maternal y ayúdanos siempre a estar en el corazón de tu Hijo amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos entonces compartiendo, hermanos y hermanas, ya en este segundo bloque de la catequesis de adultos para profundizar nuestra fe, y entramos de lleno ya entonces en los temas del credo. Vamos a darle la palabra a nuestra hermana Gladys, que nos va a ir animando este compartir en este diálogo en el cual vamos profundizando en los artículos de nuestra profesión de la fe. Gracias, Padre, gracias, hermano, gracias a ustedes por estar con nosotros. Qué hermoso este canto que nos sintoniza el corazón, la mente, el espíritu para poder conectarnos con el Señor. Y es que estamos comenzando a profundizar nuestra profesión de fe basada en la confesión trinitaria que encontramos en el credo. Recordando el programa anterior, decíamos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Y que comienza con las palabras de creo en Dios Padre Todopoderoso en el credo apostólico. Y creo en un solo Dios Padre Todopoderoso según el credo niceno. Y como siempre, hermanos, queremos aclarar ciertas cuestiones que surgen en nuestro día a día, en esas veces que hacemos interrogaciones, exclamaciones, de manera cotidiana, de manera inocente, podríamos decir. Y es que es importante que atañemos esto para poder tener claro qué es la profesión de fe. A veces, Padre, tenemos expresiones como, hay un Dios que todo lo ve, todos creemos en un mismo Dios, y al mismo Dios es a quien alabamos, pero no es concretamente de lo que significa el credo.
Ciertamente, porque lo primero es que nosotros sabemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, pero también existe la tentación del ser humano de hacerse a Dios a su medida, en cierta forma, de acuerdo a sus criterios, a sus caprichos, a sus ideologías, y entonces podemos caer en tener una imagen distorsionada de Dios, casi en un tipo de idolatría. Respecto a esto, pues lo primero que tenemos que tener presente es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la introducción. La palabra Dios es la palabra que el ser humano utiliza para designar como lo más grande que puede imaginarse, lo más santo, lo más justo, lo más bueno. Siempre y en toda cultura ha existido esa palabra Dios. Pero, como sabemos, el ser humano, siendo por naturaleza religioso, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, continúa diciendo, sobre todo en el numeral 26, que ha tenido esa ansia, esa búsqueda de poder dirigirse hacia un ser divino, un ser supremo. Nos dice, leo textualmente lo que nos dice el Catecismo: de múltiples maneras en la historia, hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de creencias, comportamientos religiosos como ser oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que esto puede entrañar, estas son formas de expresión tan universales que se pueden llamar, por las cuales se puede llamar al ser humano un ser religioso. Qué bonito, porque entonces la búsqueda del ser humano, pero también la revelación del Dios único, vivo y verdadero. Qué bonito realmente. Se puede decir entonces, Padre, que el ser humano por naturaleza es religioso y que movido por el espíritu religioso en todo tiempo y en toda cultura se ha construido imágenes de Dios. La hermana Iris nos puede ampliar un poquito acerca sobre esto. Así es, hermana Gladys. Todos sabemos que hoy nosotros tenemos conocimiento y tenemos acceso a nuestra memoria histórica a través de tantos documentos, ¿verdad? Libros, la tradición, ¿verdad? Y los mismos documentales. Y es así como sabemos que las diferentes culturas, ¿verdad?, que nos han antecedido, en ellas han creado, ¿verdad? O para ellas ha habido diversidad de dioses. Con lo cual podemos concluir que siempre el ser humano, frente a lo que le representa un misterio, ¿verdad?, o ante lo cual le causa temor, o aquello que le sobrepasa, ¿verdad?, o lo domina, ejemplo, ¿verdad?, el sol, la lluvia, el viento, ¿verdad?, todos esos fenómenos naturales. Así como las contingencias de vida, la salud, la alegría, la prosperidad, la muerte, o frente a las amenazas que le circundan como las pestes, la guerra y las cosas por el estilo, siempre el humano ha tendido a divinizar esas realidades y a rendirles culto y respeto. Entonces podríamos constatar, hermanos, que el ser humano es un ser religioso. Tal y como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es capaz de Dios. Qué bonita esta frase. Pero ahora volvamos a nuestro credo, según cual estamos confesando, creemos en un solo Dios. Y nos dice, ¿qué decir frente a quienes afirmamos que hay muchos dioses y nosotros que creemos en un Dios, hermana Nora? Sí, gracias Gladys. Podríamos ver entonces que lo primero en lo que nosotros nos basamos es en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Donde nosotros ahí fundamentamos nuestra fe, y podríamos decir que lo mismo que nosotros estamos considerando en este momento, también lo consideraron escritores sagrados en sus tiempos, en sus épocas, en diferentes lugares, ¿verdad? Y también nos lo dice, por ejemplo, el profeta Isaías en el numeral 44, versículo 6, si lo vamos a leer, porque dice esta frase donde habla también de parte de Dios. Y dice, esto dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y no hay ningún Dios fuera de mí. Entonces, qué bonito saber que no hay ningún Dios fuera de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, estamos fundamentando siempre nuestra fe, pero también hay muchas lecturas que fundamentan nuestra fe, como el Salmo 115, que yo les invitaría a ustedes, hermanos,
realmente en sus casas pudieran abrir su Biblia, la Sagrada Escritura, y pudiéramos leer este salmo donde también nos dice que nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que Él quiere, o sea que nosotros estamos recibiendo ese mismo conocimiento de este único Dios. Qué bonito es saber, hermanos, que toda esta profesión de fe y este fundamento está fundamentado en las Escrituras, porque de ahí podemos ver la certeza de la verdad. Incluso creo que nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces nos hemos sentido confrontados con personas que tal vez pueden hacernos dudar de nuestra fe o ese Dios único y verdadero en el cual nosotros creemos. Hoy traemos muchas preguntas, ¿verdad?, para que salgamos nosotros bien claros de todo este tema que es hermoso y que nuestros hermanos que nos escuchan. Así que le pido, Padre, ¿cuál sería la principal diferencia entre creer en muchos dioses y creer en un solo Dios? Creo que, como ya nos decía la hermana Nora, para nosotros no somos ciegos de decir que mucha gente profesa fe en dioses, ¿no? Incluso cuando uno está estudiando, le enseñan que en las culturas hay muchos dioses. Pero la diferencia es fundamental. Lo primero es la diversidad de dioses nace de esa búsqueda del ser humano. El ser humano que por naturaleza es religioso, como ya decía la hermana Iris, se representa cosas, divinidades, realidades que lo sobrepasan, etc. En cambio, el Dios único y verdadero es Él que se da a revelar. Es decir, se da a conocer, se comunica al ser humano. Mientras la diversidad de dioses exigen, por ejemplo, ofrendas, rituales, sacrificios, Dios se ha revelado para liberar al ser humano. Y entonces esa es las diferencias fundamentales. Creo que a ese respecto cabe resaltar que también existe la idolatría, los ídolos, que a veces a nosotros como católicos nos confunden y dicen que nosotros tenemos ídolos en nuestras iglesias porque tenemos imágenes de los santos. Esos no son los ídolos. Los ídolos son aquellas realidades que suplantan precisamente al Dios vivo y verdadero, y entonces existen muchos ídolos hoy en nuestros días. La idolatría es que nosotros, aquello que hacemos con nuestras manos, lo divinizamos. Entonces la realidad del amor, la realidad del éxito, la realidad del bienestar, de tantas cosas que son fruto de nuestras vivencias cotidianas, nosotros divinizamos, y entonces podemos caer también en la idolatría. Como quien dice, acomodando a Dios a nuestra forma, lo hacemos hacer el Dios del dinero, el Dios del bienestar, el Dios del placer, etcétera, que en cierta forma decimos profesar la fe en un único Dios, pero lo acomodamos a esa mentalidad a también nuestra religiosa. Conveniencia, ¿verdad? Cierto, siempre nos vamos acomodando a nuestra conveniencia. Qué bueno, qué importante, interesante profundizar nuestra profesión de fe. En ese primer artículo, creo en Dios Padre. Pero, queridísimos hermanos, tenemos que ir a una pausa. Por favor, no se despeguen, ya regresamos. Seguimos compartiendo con ustedes, queridos hermanos, este programa de catequesis de adulto. Vamos al encuentro con Jesús. Y estamos abordando en este segundo bloque nuestra profesión de fe. Hoy vemos y lo hemos dedicado a la fe en Dios Padre, ya que así comienza nuestro credo cuando rezamos, creo en Dios Padre. Y ya decíamos en la primera parte de este programa, ¿qué decir? Creo en un solo Dios. ¿Qué implica creer en un solo Dios o tener esta fe muy grande? Aquí vamos a hacerle una pregunta a nuestra hermana Iris. ¿Qué decir respecto a Dios como Padre, hermana Iris? Bueno, hermana Gladys, muchas gracias por hacerme esa pregunta, porque verdaderamente eso es lo que me ha llevado a esta respuesta, ¿verdad? Y es que me gustan los pasajes que he encontrado en la Biblia, ¿verdad? Y el primero está en Lucas, capítulo 6, versículo 27, en donde Jesús casi desafía a sus discípulos diciéndoles, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. También en Mateo, capítulo 5, versículo 45, cuando les aclara que el amor del Padre no tiene medidas ni condiciones, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos,
y hace llover sobre justos e injustos. Pues, ¿y qué decir, verdad? Qué bonito. Sí, la verdad que es inspirador. Palabra, ¿verdad? Es inspirador. Podríamos agregar algo también importante del catecismo, yo creo que también sería importante. Cuando nos dice, ¿verdad?, el catecismo en numeral 240, Dios, pero ya el Evangelio según San Juan también nos aclara que el rostro verdadero de Dios es cuando a Dios a nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito es quien lo ha dado todo a conocer. Miren qué bonito esto, a mí me encantó muchísimo. También nos dice en el Catecismo de la Iglesia que Jesús, al hablar de Dios como Padre, nos ha revelado una verdadera novedad, ya que no solo se refiere a Él como Creador en el principio de todo, sino ante todo nos indica una nueva forma, una nueva relación. Que estas palabras realmente en este numeral nos hacen ver, hermanos, cómo los evangelios en el Nuevo Testamento nos ayudan a poder conocer más cómo vivió Jesús toda esta profesión de fe. Cómo desde su niñez, Padre, usted nos podría ampliar un poco, Él nos muestra esas gracias. Sí, realmente ese versículo del Evangelio según San Juan es muy especial. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito nos lo ha dado a conocer. Y fijándonos, por ejemplo, en la infancia del Señor Jesús, un poco antes de lo que decía la hermana Iris, ya de la vida pública del Señor, cuando comparte con los discípulos, es muy esencial cuando el mismo Evangelio según San Juan nos dice en su prólogo, inicia así, dice, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, es decir, ya el Verbo, la palabra, estaba en el Padre. Y luego, para nosotros ese momento tan especial de la encarnación, el momento de la anunciación del ángel, en el cual el ángel del Señor le dice a María, no temas, María, porque vas a concebir un hijo, lo darás a luz, le pondrás por nombre Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, Jesús como Hijo nos viene a revelar al Padre. Y luego el momento especial, ya cuando Jesús es un adolescente, cuando Él mismo les aclara a sus padres en ese pasaje que nosotros le llamamos el niño perdido y hallado en el templo, ¿verdad? Que realmente no estaba perdido porque estaba bien ubicado. Dice que les dice el Evangelio según San Lucas, ¿acaso no sabían que yo tenía que estar ocupado en las cosas de mi Padre? Entonces Él les va aclarando y les va revelando que hay algo más, es decir, Él viene a revelarse como Hijo y viene a revelarnos verdaderamente el rostro de Dios como Padre. Y luego ya viene la parte que decía la hermana Iris en la vida pública del Señor Jesús, cuando ya aparece prácticamente abiertamente predicando el reino de Dios, el reino del Padre, y hablando a sus discípulos. Ya la hermana hablaba de lo que es cuando les dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y así por el estilo, hasta el momento en que la misma hermana Iris nos iba a anotar un momento muy especial, ya casi para el momento de la pasión del Señor, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Cuando él no solamente les ha hablado en la prédica de lo que es el Padre Celestial, el reino del Padre, sino también Él, Padre misericordioso. Como Padre misericordioso se da a conocer. Bueno, la hermana Iris nos puede hablar un poco más a ese respecto. Bueno, simplemente ahí en esa parábola, ¿verdad? Nos causa, nos ilumina, nos da ese sentimiento, ¿verdad? Y nos brinda esa convicción, donde, pues en esa parábola verdaderamente encontramos un amor de Dios inmenso, el amor de Dios que verdaderamente nos sorprende. Qué bonito es dejarnos guiar, hermanos, por el Evangelio. Qué bonito es descubrir el ministerio de la paternidad divina. Es Jesús quien vivió la experiencia de la paternidad humana. ¿Y qué decir de su vida pública? Nos explicaba ya nuestra hermana Iris, cuando predica el reino de Dios. La hermana Nora nos puede ampliar un poquito sobre este pasaje, esta paternidad de Dios que se vivió en la vida de Jesús. Sí, bien, hermanos, es muy precioso ver cómo hay muchos pasajes de nuestras sagradas escrituras muy lindos y que también nos vienen a la mente, se nos vienen a la mente muchos versículos. De hecho, hasta
en la misma sociedad, a veces cuando tenemos un problema se nos vienen esos momentos en los que proclamamos a veces la misma palabra, pero Jesús nos viene a revelar realmente este amor del Padre a través de las Sagradas Escrituras. Y nos dice también en Mateo 6, 22, 33, una lectura preciosa. El Padre cuida y alimenta a los pájaros del cielo y viste a las flores del campo, que ni tejen ni hilan, ni tienen bodegas ni graneros. Qué bonito es poder confiar realmente y tener esa fe en ese amor que el Padre nos regala a cada uno de nosotros. Porque si vemos también en el Génesis, como nos decía, Yahvé ve y provee. Entonces hay tantos versículos y tanta palabra de Dios que nos fundamenta este amor del Padre. También hay otra que nos viene también a cuestionar, y es cuando nos dice, ¿verdad? Nos gustaría también vivir ese abandono o esa realidad de poder confiar realmente en esta palabra, porque los discípulos de Jesús también, ¿verdad?, piden que les enseñe a orar o cómo dirigirse realmente al Padre. Y Jesús viene y les enseña una oración preciosa que es la del Padre Nuestro. Y les dice, cuando oren, digan, Padre. Entonces es la primera exclamación, es la primera palabra, Padre, papá, papaíto, abaco. Las maneras en las que nosotros podemos dirigirnos primero a Dios Padre. Entonces, qué bueno que Jesús nos viene a enseñar, incluso se involucra también en esta oración, porque dice, Padre Nuestro, nos hace parte también como una familia, ¿verdad?, que somos. Y es que realmente, hablando de lo que es la vida pública del Señor Jesús, como ya decíamos, todo su ministerio está enfocado en lo que es la relación con el Padre. Por eso decía el Catecismo, es una nueva forma de relacionarnos con Dios como Padre y entre nosotros como hermanos. Jesús, incluso en su vida pública, en los momentos tensos, porque el Evangelio nos testimonia eso de la tensión entre Jesús y aquellos que eran adversarios, Él les va aclarando que realmente Él no actúa por cuenta propia, sino que es una misión que ha recibido del Padre. Les dice, lo que yo veo hacer del Padre, eso es lo que yo hago, como dice el Evangelio según San Juan. Y bueno, y ya al final de su vida pública, el momento especial en el cual, allí en la cruz, Él consigna su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esa manera prácticamente hacemos todo el recorrido en la vida pública del Señor Jesús hasta ese momento en el cual se abandona totalmente en la cruz, dando su espíritu. Es el Padre siempre. Qué hermoso todo esto, Padre, hermanos, que hemos compartido, todo lo que nos dice los evangelios, lo que nos dice el catecismo. Quiere decir entonces, hermanos, y para profundizarlo, es que Jesús vino a hacer una alianza nueva en la cual los seres humanos ya no debemos comportarnos como esclavos, sino como hijos de ese Padre, hijos de ese Dios, ser hermanos entre nosotros, dejar el egoísmo, la envidia, el rencor, todas esas cosas que salen de nuestro corazón, que no son propias de las enseñanzas que ya se nos han dado hoy, que hemos aprendido. Según el Evangelio, Jesús busca hacernos comprender el amor del Padre como un don total y gratuito. No tiene precio. Él ya lo pagó todo. Y hemos venido por toda esta Pascua, esta resurrección. Qué hermoso todo lo que el Señor nos ha regalado. Vamos a ir concretizando entonces. Quiere decir que para experimentar el amor del Padre, ¿qué es lo que se necesita? Porque a veces creemos, Padre Dimas, que solo los que se portan bien o los que hacen todo bien pueden merecer ese amor. Ciertamente, yo creo que Jesús en el Evangelio, su mensaje fundamental es este. El amor del Padre es un don gratuito para todas y todos, como decía la hermana Nora. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y caer su lluvia sobre justos y pecadores, lo decía también la hermana Iris en esta reflexión. Y entonces todas y todos somos destinatarios de este amor. No es por nuestros méritos, no es por decir que, por ejemplo, porque yo rezo más, o porque yo me porto mejor, o porque yo doblo más las rodillas, entonces Dios me ama más a mí. No, todas y todos somos amados de una manera igual, de una manera infinita e incondicional. Pero, entonces, como decía, la pregunta es, ¿cómo puedo vivir ese amor? Lo primero es
Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, Dios nos ha destinado a ser sus hijos, dice. Es decir, Dios ya nos ha generado para ser sus hijos. Pero esa filiación divina, el ser hijos de Dios, no es algo automático o mucho menos mágico como a veces creemos. Porque si nosotros le preguntamos a toda la gente si son hijos de Dios, todos van a decir que son hijos de Dios. Pero, dice Jesús, no es tanto así. Porque hay que dar un paso de apertura a ese don. Todos, es como que todos tengamos esa semillita en las manos, pero esa semillita del amor de Dios muchas veces se puede quedar estéril si nosotros no la sembramos, no la cultivamos, no la hacemos crecer y fructificar. Entonces tenemos que acoger, ese es el primer movimiento, recibir a manos llenas, abrir el corazón para recibir ese don de Dios. Lo segundo es que nosotros vamos siendo hijos de Dios a través de nuestros actos, es decir, a través de nuestro empeño. No es así de una manera automática. Incluso nosotros como católicos pensamos, bueno, ya soy bautizado, ya soy hijo de Dios. Miren lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol San Juan en su primera carta. Dice, hijitos, nosotros ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos, dice. Es decir, ya se nos abrió la puerta, por así decirlo. El bautismo es la puerta, pero entramos en esa puerta o nos quedamos fuera nosotros. Es decir, Jesús nos aclara que no solamente es decir Señor, 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 es el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay que irse asemejando con nuestros actos de amor a lo que es la semejanza del Padre. Sean misericordiosos, perdonen a los enemigos, etc. Es una semejanza que vamos adquiriendo a través de los actos que nos van asemejando al amor del Padre Celestial. Y finalmente, creo que es fundamental para nosotros como católicos, como catequistas, agentes de pastoral, saber que Jesús nos envía la misión. ¿Y por qué nos envía la misión? Precisamente para que nosotros prediquemos este amor del Padre Celestial y todas y todos tengamos esa oportunidad de tener en nuestra vida la decisión de decirle un sí a Dios o tristemente de decirle un no también, porque solo en la misión es como nosotros podemos anunciar ese amor de Dios y entonces confrontar en cierta forma. ¿Quieres tú vivir en el amor de Dios? ¿Quieres tú vivir como hija e hijo de Dios? Y ahí es la urgencia de la misión para nosotros. Sí, realmente, padre, porque también qué importante es darnos cuenta que ahorita vamos a entrar a otra nueva modalidad en cuanto a lo que es la enseñanza, la catequesis, el aprendizaje, cómo es importante que vayamos viendo en nuestras familias, en nuestros grupos, como padres en la fe. Y yo me preguntaba como un ejemplo eso del castigo, ¿verdad? ¿Cómo podemos realmente ayudar a nuestros hijos e hijas en la educación? Tiene mucho que ver con esto para ayudarles a ellos a creer en ese Dios, a sentirse hijos de ese Dios. La crianza tiene que ir fundamentada en todos los aspectos, lo psicológico, lo social, la parte espiritual, la parte pedagógica. Y creo que nosotros como catequistas tenemos un compromiso porque somos padres en la fe. También, no solo los padres de familia que reciben esta preparación, los catequistas, los que van a ser padres, jóvenes también. Qué importante saber que el amor, la crianza se debe dar entre el amor y límites, poner amor y rigor, pero más fundamentado en la palabra de Dios. Eso es muy importante porque a este respecto el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo muy importante en uno de sus numerales, en el 239. Dice, el lenguaje de la fe se sirve de la experiencia humana de la paternidad. Los padres son ciertamente los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres son falibles y que pueden en cierta forma desfigurar la paternidad y la maternidad. Es decir, que en cierta forma la experiencia que hemos vivido en nuestra historia personal respecto a la paternidad y maternidad nos marca a nosotros, ya sea para algo positivo o para algo negativo. Es decir, que nos puede facilitar la comprensión, el paso de la fe, o puede también frenarnos y bloquearnos a ese respecto. Yo quisiera entonces, así como nos lo ha dicho la hermana Gladys, que también la hermana Nora y la hermana Iris nos comentaran un poco a este respecto y nos dieran como algo práctico para nosotros dentro de nuestra vivencia pastoral, cómo nosotros vamos entonces afrontando este numeral del catecismo que nos dice, bueno, Dios es Padre, pero también nosotros como hijos en este mundo
tenemos esa experiencia paternal que puede ser buena, puede ser mala, positiva o negativa, nos puede marcar para bien o para mal. ¿Qué entonces podemos hacer y recomendarle a nuestros catequistas y a nuestros delegados y agentes de pastoral, hermana Nora? Bien, yo creo que estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica nos cuestionan y nos cuestionan mucho y nos hacen reflexionar realmente, porque todos tenemos realmente una historia personal, y lo quisiera hablar desde mí misma. Yo no tuve un papá, ¿verdad?, que pudiese realmente estar conmigo, y tampoco tuve esa madre, y hay muchos de ustedes que también en casa saben que han tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero lo más importante es que Dios no me dejó de su mano y no ha dejado a ninguno de sus hijos de su mano. Y eso es bien importante, porque muchas veces las situaciones de vida que nosotros vamos pasando nos pueden bloquear y nos pueden hacer sentir apáticos a la fe, apáticos a la iglesia, una negatividad dentro de nuestra vida. Y sin embargo, hay muchos que si vamos cuestionando desde que de pequeños nosotros vamos recibiendo la fe, esto nos va alimentando y nos va sintiendo saber que nosotros tenemos un Dios bueno y misericordioso que nos ama. Pero hablando también de la experiencia materna y paterna, yo quisiera, ¿verdad?, que desde las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica fueran también un llamado a la conciencia, a cada uno dentro de nuestro seno familiar, dentro de nuestra iglesia doméstica, ¿verdad?, que nos ayuda, un llamado a la responsabilidad de papá, un llamado de responsabilidad de mamá, en la educación que nosotros le vamos dando a nuestros hijos desde la religión, ¿verdad?, en el sentido religioso, nuestros hijos, ¿verdad?, que estamos llamados nosotros como padres de familia, poder llevarlos a la iglesia, poder llevar a cada uno de estos niños y poder impulsarle esos primeros pasos en la fe, ¿verdad?, de que desde la catequesis y poderlos llevar a los sacramentos. Yo me preguntaba, padre Gladys, Iris, los niños vienen a nuestra iglesia, ¿verdad?, a poder recibir los sacramentos para hacer su catequesis. Imagínense cuánto pierde un padre de familia. 7 años, 8 años viene un niño a la catequesis. ¿Qué ha pasado con la vida de estos niños anteriormente? Pues, o sea, no han recibido una formación de fe, y nosotros como padres de familia somos los primeros y llamados a poder fundamentar esta fe en cada uno de nuestros niños. Es una realidad que vivimos, que ahora el niño, dentro de nuestro entorno de la catequesis, cuando estamos con los niños, muchas veces les decimos, bueno, vamos a hacer la oración. ¿Quién quiere hacer la oración? Muchos de nuestros niños dicen, yo, pero hay otros niños que son apáticos a hacer la oración. ¿Por qué? Porque creo que desde ese momento lo vamos trayendo como patrones de comportamiento desde nuestros hogares. Entonces, padres de familia, yo les invito a ustedes a poder realmente retomar esto que hacían nuestros abuelos anteriormente, padre, cuando los niños venían a la catequesis, los niños ya sabían sus primeras oraciones. Eso era tan precioso, porque los niños ya venían más bien. Ahora nosotros, cuando queremos enseñarle, a veces ni los padres de familia pueden saber las oraciones que nuestra iglesia da. Es cierto, realmente que es un desafío entonces tomar en la crianza lo que es la educación religiosa, es decir, el despertar de la fe. ¿Qué podríamos decir respecto a estas palabras? Pues le voy a decir que me tienen inquieta, lo dicho por el padre, porque es un reto realmente lo que dice el numeral 239 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y lo que acaba de decir Nora, que estoy segura que la mayoría de los que nos están viendo son catequistas y se han planteado estas situaciones. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes de la realidad de nuestras familias, ¿verdad? De que hay muchas heridas y muchos vacíos en sus historias. Y pues de todas esas seres, ¿verdad?, que nosotros recibimos en la catequesis, ya sean niños, jóvenes o adultos, los que nos dedicamos, ¿verdad?, a
a compartir la palabra de Dios, a enseñarla mediante el catecismo, enseñando la catequesis en nuestras parroquias, nos hemos encontrado con situaciones difíciles, ¿verdad? Y nos hemos preguntado, bueno, yo me lo he planteado, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué propuesta hay en la catequesis para tratar de ayudar, ¿verdad?, a estas personas que vinieron a aprender de Dios, pero en realidad ellos traen heridas profundas, que quizá nosotros ni siquiera nos imaginamos que podían suceder. Entonces, ante esta interrogante, yo he encontrado, pienso que podría ser, ¿verdad?, una respuesta, ¿verdad?, y esta respuesta es el querigma, ¿verdad? Y sobre todo en ese momento experiencial que se vive, ¿verdad?, en que nos ayuda a reconciliarnos con nuestra historia, que nos ayuda a invocar a Dios y a invocar esa gracia pues que solo Él tiene, ¿verdad?, en nosotros, para ir sanando esas heridas y llenando esos vacíos que llevamos dentro. Qué bonito, ¿verdad? Porque son propuestas concretas. Ya nos decía también Gladys del auxilio de las ciencias humanas, ¿verdad? Concreto, son muy básicas. Porque realmente yo creo que no podemos nosotros solamente decir, bueno, la Biblia dice y esto según la Biblia. En nuestro trabajo pastoral tenemos que hacer acopio a esto, nos dice el directorio para la catequesis. Es importante, hermanos que nos escuchan, también no se necesita ser psicólogo, ser pedagogo, ser sociólogo, pero está la ciencia para leer, para indagar un poco. Ya nos decía la hermana Iris al inicio, cómo se ve esto del internet. Toda esta tecnología puede favorecernos a nosotros para poder indagar un poquito, ¿verdad?, acerca de ese ser que estamos trabajando, porque es una gran responsabilidad para nosotros, ¿verdad?, como padres, y no digamos como padres espirituales, porque tenemos la responsabilidad de guiar otras personas que vienen con otras historias, pero que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hacerlo. Y enseñarles a esos niños, a esos jóvenes que traen roto su corazón, heridos por muchas cosas, que hay un Padre, un Dios Padre que les ama, y que les ama de manera incondicional, que no les pone límites, que no los cataloga por esto, por lo otro, no los aparta, los acoge con amor. Si tú no tuviste un padre, una madre que te dio ese amor biológico, tienes un Padre celestial que te ama de manera incondicional. A mí se me eriza la piel, porque yo lo viví todo esto. Y Dios fue ese Padre amoroso que me acogió, me ha hecho la persona que soy hoy. Pero los pasos me los enseñó mi madre, ¿verdad? Mis padres biológicos no, sino mis padres de crianza. Yo siempre voy a poner ángeles en tu vida, querido joven, querido niño y querido catequista. Dios le va a poner las herramientas para poder salir adelante de esto. Así es que miren que hemos hecho un trayecto enorme desde la cultura, pasando por el catecismo, todos los evangelios y luego estas conclusiones tan bonitas en torno a las ciencias humanas, que son cosas prácticas, solo para que nosotros podamos decir, creo en Dios Padre. Toda la experiencia humana tiene que ayudarnos a poder invocar a Dios como Padre. Y bueno, el tema es mucho más extenso, podríamos seguir hablando, pero queremos dejarles la inquietud a nuestros catequistas también para que ellas y ellos y todos aquellos que están en la catequesis de adultos profundicen también por su cuenta este tema tal como nosotros lo planteamos ahora en este segundo bloque respecto a la profesión de nuestra fe. ¿Qué les parece entonces si vamos concluyendo como familia también, que somos parte de esta iglesia en la cual estamos en este camino sinodal, y entonces vamos a rezar juntos esta oración del sínodo para ir concluyendo nuestro encuentro de catequesis? Así que ahí donde estamos vamos a invocar nuevamente a Dios diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos entonces vamos a rezar la oración del sínodo. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos de una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en el nuestro, para que la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto,
No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya para despedirnos entonces queremos recordarles, hermanos y hermanas, y recomendarles que se pongan en contacto con aquel hermano o hermana que les está acompañando en esta experiencia de catequesis de adultos. Ya lo adelantábamos incluso con un tutorial que estamos siguiendo una metodología especial en este tiempo del credo, y es cómo yo he recibido este tema, por ejemplo, hoy, el tema de creo en Dios Padre, y cómo puedo dar ese tema, porque no solamente es quedarse con esta experiencia tan bonita y esta enseñanza, de no intentar pensar cómo puedo yo darlo. Ya sus acompañantes ahí les van a ir indicando cómo ir llenando cada una de las preguntas que aparece en este formulario. Y luego, pues, siempre recomendarles que estemos en esta sintonía juntos, que cada sábado o cada domingo que podamos ver este programa, estemos en esa sintonía de oración, de escucha, de querer conocer mucho más, tener a mano, por ejemplo, la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio de la Catequesis, que son los documentos fundamentales que un catequista tiene que tener a mano. Mientras tanto, nosotros desde aquí, desde este set, nos vamos despidiendo. La hermana Nora, la hermana Iris, la hermana Gladys y su servidor, el Padre Dimas, les decimos hasta el próximo sábado y domingo, donde tendremos una catequesis más de Vamos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.